Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente desde el Instituto de Estudios Judiciales en este segundo encuentro de este ciclo sobre cuestiones actuales del derecho de las familias con enfoque de género, que se ha organizado desde el Instituto, dando conformidad a la Resolución 707 de 2019. Este ciclo que comenzamos la semana pasada y cuenta con la dirección de la doctora Marisa Herrera, la coordinación de la doctora Silvia Fernández. En esta oportunidad, en esta tarde va a contar con la exposición del doctor Federico Notrica, abogado, maestrando de la Maestría de Familia, Infancia y Adolescencia de la UBA. Así que bueno, Federico, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Te agradecemos por eso. Te saludamos también por el Día del Abogado. Felicitaciones, también felicidades a los abogados y abogadas que nos acompañan hoy. Y bueno, el espacio es tuyo, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias. Buenas a todas, a todes, a todos. Un gusto estar acá. Gracias, Camilo, por la presentación, por el espacio y en nombre tuyo al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, como siempre, a Marisa y a Silvia, dos amigas. Más que eso no puedo decir, que ya esa palabra engloba muchas cosas. Y sobre todo, feliz día a todos quienes estamos acá y ejercemos esta profesión, sobre todo a quienes lo hacen con mucho compromiso y responsabilidad, y estando acá, digamos, presumo que quienes estamos lo hacemos así, por eso nos seguimos capacitando y compartiendo estos espacios y demás que siempre vienen bien para seguir repensando, reflexionando acerca de las temáticas tan complejas que nos tocan trabajar todos los días, ¿no? Que son los temas de familia, de familias en plural. Dicho esto, voy a compartir un Power que está en el material que yo les envié, que con algunos artículos de doctrina y jurisprudencia que también compartí, y una cuestión organizativa. Quien quiera hablar, obviamente puede habilitar el micrófono o el chat y lo hace sin ningún problema. Cuanto más mejor, así no es un monólogo mío. Y bueno, veo muchas caras conocidas y nombres conocidos ahí, así que bueno, un beso especial a quienes conozco y que muchas veces con esto de la pandemia no nos vemos muy seguido. Bueno, dicho todo esto, parezco Romay y los Martín Fierro, ya está, no hablo más. Ahora voy acá, ahí se ve, ¿no? El Power. No el Power todavía, aparece una página de Teams. Voy de nuevo, esperen. Eso porque lo había cerrado, estaba... Ahora creo que... Ahí sí, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, ahí sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, empezamos. Me tocó este módulo o esta parte del curso que se llama bueno, Cuestiones Patrimoniales en las Relaciones de Pareja. Y para arrancar, obviamente, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con matrimonio, divorcio y uniones convivenciales y su cese. Que sé, además, que en esta división de temas hay una parte que es más patrimonial, que tiene que ver con el régimen de bienes, que lo va a dar otra docente, o lo dio, no sé si fue la primera clase o la siguiente, ya me olvidé. Pero yo me voy a concentrar un poco en el proceso de divorcio y sus efectos y en algunas cuestiones de efectos de uniones convivenciales que no tienen que ver con la liquidación de bienes, digamos, ¿no? Pero como el curso también, digamos, se refiere al género en estas cuestiones, no puedo dejar de hablar de esto, que es central a la hora de pensar los temas y los casos que nos vienen todos los días digamos, a donde trabajemos, ¿no? A nuestros estudios o a nuestros juzgados o cámaras o Ministerio Público, Defensoría, etcétera, etcétera. Y para arrancar, tenemos que empezar obviamente por una de las dos estrellas que tenemos en las relaciones de pareja. Una es el matrimonio, la otra son las uniones convivenciales. Algunos o algunas dirán que es mejor el vínculo matrimonial porque tiene esta cuestión más, bueno, y otros dirán la unión convivencial es mucho mejor porque tiene mucho más libertad a la hora de pensar un plan, ¿no?, familiar de cómo distribuir tareas, la cuestión patrimonial a través de los pactos de convivencia y demás. Y otros dicen, no, el matrimonio es más seguro, más... Bueno, no importa, tenemos dos figuras y estas dos figuras están receptadas en nuestro sistema jurídico. Obviamente, con ambas, tanto matrimonio como la unión convivencial, con esta idea de que no importa el sexo o género de las personas que componen estas uniones convivenciales o estos matrimonios, porque a partir de la ley 26618 del año 2010
el matrimonio igualitario y también, obviamente, una mirada sistémica y coherente, las uniones convivenciales también pueden ser conformadas por dos personas del mismo género, es decir, dos varones, dos mujeres, hombre y mujer, y amplío, obviamente, aún más con las personas no binarias a través de lo que se conoció, este reconocimiento, digamos, de las personas no binarias a través de ese decreto famoso del 2020, donde en los documentos de identidad puede introducirse ni la F ni la M, femenino y masculino, sino la X para las personas que no se identifican dentro de este sistema binario. Pero si hablamos de perspectiva de género en estas relaciones entre adultos, no puedo dejar de señalar esto que les invito a hacer en sus casas, a poner Google matrimonio, y empezar a ver las figuras, ¿no? Y cómo las figuras también hablan de una cuestión que dista bastante de la realidad, pues empezamos a ver mucho más digamos, a lo popular, ¿no? Y a lo cultural, de que los hombres la pasan súper mal en los matrimonios y se entregan a las mujeres que son tremendas y que les manejan la vida y que les cortan la libertad. Obviamente, esto viene a ser bastante paradigmático, porque justamente cuando vemos que los principios y los pilares centrales de las relaciones entre adultos son la libertad y la igualdad, todo esto, digamos, cae desde lo jurídico. Pero también cae desde la realidad, porque todos los que trabajamos en esto vemos que justamente si hay algo que pasa no es esto, obviamente pasa, pero en la realidad la mayoría de los casos es al revés, donde las mujeres son las víctimas de violencia, violencia física, violencia económica, violencia sexual. Digo, entonces, cómo también esta mirada cultural de estereotipos de género hace que se escuche mucho cuando los hombres se van a casar, los amigos, y uy, te metes, te vas a estar preso, esclavo, bla, bla, bla. Y sin embargo, la realidad es que muchas veces sucede lo contrario en los expedientes que tenemos todos los días en tribunales. Y justamente, para romper con los estereotipos de género en las relaciones digamos, entre hombres y mujeres, Campo Algodonero, el famoso caso del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos viene a decir algo justamente sobre esto, ¿no? Dice, la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Como también con estas réplicas, ¿no? Que son estereotipos de género, seguimos profundizando las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, especialmente dentro de la esfera familiar, cuando sabemos que digamos, el ámbito privado de las relaciones de familia hacen que el Estado pierda justamente intervención, y en algún punto está bien que eso suceda, pero siempre con el límite y ese límite, digamos, viene a venir a cruzarse cuando se tiene que proteger o se debe proteger a los miembros de esta familia, especialmente a las personas que forman parte de los colectivos vulnerables, como son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y demás que forman parte de esta familia y que muchas veces, digamos, se sufre diferentes circunstancias y situaciones, que es la que vemos todos los días, día a día, en los tribunales. Y estos dos principios fundamentales, que son la libertad y la igualdad, vienen a modificar, si bien esto es lo que desde lo formal lo tenemos desde siempre, el Código Civil y Comercial, a través del 401 y 402, los artículos que digo, ¿no? Que vienen a introducir al ordenamiento jurídico interno estos dos pilares, estas dos nociones, claramente no hacía falta decirlas, pero por algo se dicen en el código. Digo, darle un sustento más allá de lo que puede decir la Constitución, los tratados de derechos humanos, y que cualquiera puede decir. Es obvio que uno se casa libre y que está en un plano de igualdad, pero lo cierto es que eso es desde lo formal. Desde lo real, la libertad está un poco más que la igualdad, porque tenemos libertad para casarnos y para poder decidir cuándo terminar el matrimonio, pero a pesar de eso, la libertad muchas veces está coartada por vicios del consentimiento, por violencia de género, por diferentes circunstancias que van pasando en el día a día de las familias. Y como hablamos de géneros, las relaciones de familia tienen que partir de esta idea de un principio de igualdad y un principio de libertad, y esta igualdad como un presupuesto de autonomía, autonomía para poder justamente decidir el propio plan de vida, ¿no? Pero esa autonomía es un presupuesto inescindible del derecho a una vida sin violencia. Es decir, que sin igualdad y sin libertad, esa autonomía no se consigue y justamente viene a completar este derecho que tenemos todos, todas, todes a vivir una vida sin violencia. Cuestión que está, digamos, siendo dificultosa para muchas personas, sobre todo para muchas mujeres,
en el marco de sus vidas y de sus relaciones familiares. Y el matrimonio ha tenido, obviamente, como todos y todas que están acá saben, ha tenido diferentes digamos, etapas. Tenemos un matrimonio obligatorio religioso en 1888, luego, antes de 1888, con 1888 la ley de matrimonio civil obligatorio viene a cambiar esta idea de lo religioso por lo positivo, por lo legal. Pasaron casi 100 años para tener un matrimonio disoluble con la sanción de la ley de matrimonio de divorcio vincular. 2010, con la ley de matrimonio igualitario, viene a modificarse esta estructura de hombre-mujer y la incidencia del Código Civil y Comercial con estos pilares de libertad y igualdad y toda la modificación que trajo, por ejemplo, en el marco del divorcio, ya no tener más culpa digamos, en las causales de divorcio para iniciar el proceso, para ponerle fin al matrimonio, tener que probar que el otro fue más culpable que uno, bueno, y todo esto que ya sabemos que por suerte ha desaparecido de la esfera legal. Obviamente, estos son dolores que pueden trabajarse en terapia o entre amigos, familia y demás, pero no son causas jurídicas que nos importen a la hora de resolver los conflictos jurídicos. Dicho este recorrido así muy breve, me parece sí importante señalar que en todos estos supuestos que la ley de matrimonio o que sufrió algún cambio en el tema de matrimonio, no surgió producto de un cambio legislativo, sino que ese cambio legislativo vino atrás de sentencias judiciales que reconocieron el derecho a casarse sin ser religiosos católicos, luego el derecho a poder divorciarse, el famoso caso Sejian de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 86, y de 6, 7, 8 matrimonios de personas del mismo género que tuvieron que pedir autorización para que se les reconozca su derecho a casarse y que a partir de esa jurisprudencia viene a sancionarse la ley de matrimonio igualitario. Ni hablar de las modificaciones en el divorcio. Digo, cuando uno analiza el Código Civil derogado, las causales de divorcio, los plazos para pedir el divorcio de 3 años de separación de hecho, la presentación conjunta de 3 años de celebrado el matrimonio, la conversión de separación personal a divorcio vincular, si había culpa, si no había culpa, todo eso había sido declarado inconstitucional en casi todas las jurisdicciones de nuestro país más de una vez, por lo cual el sistema funcionaba mal. Por eso era necesario también una modificación en ese sentido y así se consiguió. Bien, dicho esto, hay tres cuestiones para mí muy interesantes a analizar en el divorcio. Una es una cuestión más procesal, la otra es qué pasa con el silencio y la otra es qué pasa con la fecha de separación de hecho. A esos tres supuestos me voy a referir brevemente para después sí ir a los efectos del divorcio y los efectos del cese de la unión convivencial, especialmente con la compensación económica que tiene, como sabemos, bastante de perspectiva de género y con la vivienda. Vamos a ver si llego a ver todo. Bien, tenemos un proceso de divorcio que lo que nos viene a marcar es, no importa eso que era la esfera de la intimidad de la pareja o de la familia, no importa cuáles son las causales que uno lleva a divorciarse, por eso hablamos de divorcio incausado o sin expresión de causa, o como lo quieran llamar, pero no divorcio express, porque eso no es así, es una cuestión más mediática en el momento que se sancionó el Código Civil y Comercial. Pero sí, el divorcio, el proceso de divorcio o la petición de divorcio, que tampoco podemos hablar más de demanda, de contención de demanda, sino de una simple petición, lo cierto es que lo que nos viene a marcar es que toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule efectos. Artículo 438, ese debe es un debe, o sea, hay que cumplir con este requisito de admisibilidad que trae esta petición de divorcio. ¿Y por qué? Porque el Código Civil y Comercial lo que viene a hacer es poner el foco, poner el énfasis en los efectos, no en las causas que trae aparejado esta petición. No importa qué, pero sí me tienes que acompañar porque vamos a poner el foco ahí. ¿Cómo nos imaginamos a partir de esta separación, este divorcio, cómo nos imaginamos la organización familiar? Y el divorcio, ustedes saben, puede ser pedido de manera conjunta, es decir, divorcio bilateral, o pedido por una de las partes y es un divorcio unilateral. Si es bilateral, las partes pueden pedir, obviamente, justamente, juntos el divorcio y acompañar, en vez de una propuesta, un convenio donde se pongan de acuerdo en todo. Esto sería lo ideal, que la gente piense en cómo va a ser a partir de ahora con los alimentos, con la distribución de los bienes, con la distribución de la vivienda,
etcétera, 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 con el cuidado de los hijos. Entonces hacen un convenio regulador total y ya está. Lo que tiene que hacer el juez o la jueza es dictar sentencia de divorcio, homologar el convenio regulador y punto final. Muy bien. Con la intervención del Ministerio Público en caso de que haya personas menores de edad y todo lo que sabemos, pero no hace falta una audiencia, no hace falta un traslado de nada, no hace falta nada. Solamente la intervención del Ministerio Público, obviamente, y dictar sentencia y homologar el acuerdo en caso de que también cumpla con la venia del Ministerio Público, ¿no? Muy bien, siempre que haya personas menores de edad con discapacidad. Puede ser que se pongan de acuerdo en divorciarse, se pongan de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Entonces ahí puede haber la petición más un convenio regulador parcial, porque se pusieron de acuerdo en la parte de los hijos, en el cuidado de los alimentos y demás, pero no en la división de bienes. Por lo cual hay que haber propuesta de uno y propuesta de otro en esos temas. Por lo cual el juez o jueza dictará sentencia de divorcio, homologará el acuerdo, fijará una audiencia para intentar conciliar en las partes que no se pusieron de acuerdo, y si lo logra, genial, y si no lo logra, quedará habilitada la vía que corresponda para seguir ese efecto que no pudieron lograr convenir. La tercera es ponerse de acuerdo en el divorcio, pero nada más, por lo cual va a haber propuesta y contrapropuesta, propuesta de uno, propuesta de otro, dictará sentencia de divorcio, fijará audiencia para intentar conciliar algunos efectos, puede ser que se consiga algo, puede ser que se consiga todo, o puede ser que no se consiga nada. Otra vez, vía habilitada para lo que no se consiga. Y la última opción es que en el divorcio solamente se pida el divorcio. Pero esto traería un problema, que el requisito de admisibilidad es que se debe acompañar una propuesta. Y no estamos acompañando nada. Es solamente una simple petición. Por lo cual, para evitar que se rechace y elimine esta petición, puede ser que no tengamos ningún efecto para acordar, ningún efecto para resolver. O que no querramos en este momento y lo vamos a patear para después o para hablarlo extrajudicialmente y demás. Por lo cual hay que decir algo en la petición de divorcio para evitar que justamente se incumpla con esta manda o con esta obligatoriedad que trae el 438. Por lo cual, simple petición, no se acordarán en este momento porque no hay efectos para o porque estamos resolviendo por fuera y demás. Por lo cual, acá los jueces o juezas deberán resolver solo la sentencia de divorcio y punto final. Acá no hay mucho inconveniente, digamos, ¿no? Ahora, puede ser que en el divorcio unilateral, ahí necesitas que el otro se entere que estás peticionando el divorcio, por lo cual acá requisito de admisibilidad, la propuesta, acá convenio no va a haber porque el otro no está todavía, o sea que no puede haber un acuerdo, pero sí una propuesta, y puede ser que ante el traslado la otra parte acepte esa propuesta, entonces ya lo que va a hacer el juez o jueza es dictar sentencia y homologar un acuerdo, porque así se convirtió. La propuesta que el otro fue aceptada es un acuerdo. Pero puede ser que haya traslado más de propuesta de la otra parte, así que va a haber dos propuestas distintas, sentencia y audiencia, traslado y negativa, la negativa del otro dice no quiero nada de lo que me propones, pero no hace una contrapropuesta, por lo cual sentencia de divorcio y nada más. Puede haber una audiencia, a ver si acercan las partes, digo, pero no pasa nada más que eso. Ahora, el problema va a venir ¿cuándo? Cuando el otro, bueno, el rol del juez es, perdón, lo metí acá en el medio porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, digamos, son distintos, porque ya no hay que valorar lo que yo les decía antes, las causas, e intentar reconciliarlas como pasaba en algunos supuestos, sino lo que hay que hacer es un control de legalidad sobre el pacto o intentar conciliar en la audiencia cuando los cónyuges no hayan acordado. El rol del juez es absolutamente distinto, ya no es más el juez que viene a intentar encontrar la verdad de los hechos que llevaron a la gente a divorciarse, ya no importa eso. Eso no importa. Importa, vamos a lo que, y justamente a lo importante, que es ¿qué consecuencias trae aparejado divorciarse? Muy bien. Que los hijos no van a convivir con sus progenitores, que va a haber un régimen de comunicación, qué va a pasar con los bienes. Eso. Vamos a ver si ahí las partes se pusieron de acuerdo y se cumple, o si no, intentar reconciliarlos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el divorcio pedido unilateralmente, con esta propuesta que se acompaña, que se da traslado, pero el otro se notifica y nada dice? Y acá vamos a ver bastante discusión en la doctrina y la jurisprudencia, que creo que fue mermando, pero que la hubo y la hay. ¿Qué valor le damos a ese silencio? ¿No?
Y acá vamos a ver, las propuestas son dictar solo sentencia de divorcio, nada, dictar sentencia de divorcio y homologar un acuerdo, que en realidad era la propuesta, pero como el otro nada dijo, entonces decimos que ese silencio tácitamente aceptó. ¿Cómo interpretamos ese silencio? Y en realidad vamos a encontrar bastantes respuestas distintas en base a si se refiere al convenio o si se refiere a la fecha de separación de hecho. Y me parece que ahí hay un tema a pensar bastante, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, sentencia de La Plata, de la Cámara de Apelaciones de La Plata en el año 2019. Acá una señora que inicia una acción de divorcio unilateral, acompaña una propuesta, se corre traslado y en el juzgado de primera instancia y se le hace saber al señor que tiene 5 días para contestar y que si no contesta, el silencio importará la aceptación de la propuesta. Muy bien. No pueden notificar la primera vez, se libra cédula con habilitación de vidas ciudadanas inhábiles bajo responsabilidad de la parte actora, se deja la notificación, una copia en la puerta de acceso del edificio, no del departamento, del edificio, el acceso general del edificio. El señor no comparece, por lo cual se le da por perdido el derecho a contestar demanda. O sea, ahí tenemos también otro tema, si es demanda o no es demanda. Y se presenta el tipo después. Y dice, un vecino me trajo la cédula tardíamente, me presento a decir que estoy en disconformidad con la propuesta que planteó mi ex cónyuge, o todavía mi cónyuge, en su petición de divorcio unilateral. ¿Pero qué hace en primera instancia? Dice, decreto el divorcio y como le hice saber que el silencio iba a ser aceptación de la propuesta, entonces apruebo la propuesta reguladora acompañada por la señora en todos sus términos. El señor apela a esa situación diciendo que esa homologación de propuesta le agravia y la Cámara revoca la resolución. Coincido con lo que hace la Cámara. Y dice, ¿qué dice el código respecto a la propuesta, del pedido unilateral? Que la propuesta deberá acompañar los elementos en los que se funda, pero que no hace manifestación alguna sobre la actora. Propone respecto a los hijos, pero no hace ninguna manifestación sobre el caudal económico del alimentante, el nivel de vida que lleva la pareja con sus hijos a la separación, el cuidado personal que de hecho se ejerce. Todas son expresiones unilaterales del accionante. Ante estas omisiones, en ejercicio de las facultades ordenatorias, el juez de grado debió tomar medidas de oficio a fin de la acreditación o prueba de los extremos denunciados. Indagar sobre la posibilidad de acuerdo cumplible. Y acá, me parece que la Cámara se está extralimitando. Porque le estás pidiendo al juzgado de primera instancia que tome medidas oficiosas cuando el propósito de esta acción es el divorcio. No más. Y además, ¿la oficiosidad es en todos los temas o es solamente en los que no son patrimoniales? Porque el código dice eso. En los que no son patrimoniales, entonces puede haber principio de oficiosidad en las cuestiones probatorias. Pero me parece que es una extralimitación que la Cámara le diga esto a la primera instancia. Ahora sí, lo que no tiene que hacer es modificar, y esto coincido con la Cámara, es la función del juez, que es lo que vimos, un control de legalidad. Acá no puede haber acuerdo, porque hay uno que está diciendo que hay disconformidad, por lo cual solo se homologan acuerdos, no propuestas. Entonces dice, frente a desacuerdos, nunca puede homologarse una propuesta porque no hay convenio, por lo cual revoca la sentencia que había homologado esta propuesta de convenio regulador y lo manda a primera instancia para que un nuevo juez, porque este ya dictó sentencia y digamos, adelantó opinión, un nuevo juez o jueza tome el caso y analice la propuesta. Muy bien. Tenemos una segunda posición, esta de juzgado de familia de Esquel, provincia de Chubut, donde pasa lo mismo. Acá deciden separarse, uno solicita se declare el divorcio, formula una propuesta reguladora respecto del único bien en común y no tiene nada más que eso porque no tienen hijos. El señor no contesta, no se expide, no se presenta nada. Entonces la jueza dice, bueno, ¿cómo interpreto el silencio? Tengo que ver el 263 del Código Civil y Comercial. ¿Qué me dice ese artículo? Que el silencio no implica reconocimiento, al menos que existe por ley una obligación de expedirse. En el marco del divorcio no hay ninguna obligación de expedirse, por lo cual no puedo tomar ese silencio como una aceptación. Entonces, no se puede tomar, dice la jueza, como asentimiento de la propuesta,
por lo cual no puedo homologar tal como lo pretende la persona que peticiona el divorcio. Así que lo único que hace es dictar sentencia de divorcio y nada más. Así que punto final. Bien. Frente a esta situación, antes de pasar a esto, podemos ver dos vertientes muy claras, digamos, ¿no? Por un lado, quienes se entienden, y son muchísimos menos, ya por suerte bastante unificado está todo, que el silencio se entiende como una aceptación y una gran mayoría que dice el silencio solo se entiende por aceptación en caso de que haya una obligación legal de contestar. Y en el divorcio no hay una obligación legal. Por lo cual, esa situación donde hay un divorcio pedido unilateralmente más propuesta, si el otro no contesta o nada dice, o no aparece, pero sí está notificado, solamente hay que dictar sentencia de divorcio y punto final. Y a esta persona que hizo esa propuesta le quedará abierta las vías para iniciar las acciones que correspondan, ¿no? Alimentos, liquidación de comunidad, compensación económica, atribución de la vivienda, cuidado personal, medidas cautelares, lo que quiera, pero diferente del proceso de divorcio. Acá solo se va a dictar sentencia de divorcio. Ahora bien, cuando vemos el 439, acá también vemos que cuando habla de convenio regulador, habla de convenio regulador debe. Y este debe, desde el día -1 de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la doctrina ha entendido que ese debe hay que leerlo como un puede. Porque acá dice que debe contener cuestiones relativas a atribución de la vivienda y hacer una enumeración, pero que es enunciativa, no es taxativa. Porque justamente el propio artículo viene a decir que lo que se enumera no impide que se propongan otras cuestiones, por lo cual no hay que cumplir con todo. Yo me acuerdo de los primeros tiempos del código, varios juzgados, decía, falta expedirse respecto a la compensación económica. Cuando me complete todo lo que dice el 439, ahí recién voy a poder tratar. No, no es así, y en esto ya creo que hay unanimidad de que este debe, hay que leerlo como un puede, que el convenio puede contener las cuestiones relativas a, pero no todo, porque puede ser que las partes terminen, por ejemplo, de resolver cuestiones patrimoniales por fuera del sistema judicial. Ahora bien, tenemos un tema con la separación de hecho. Y esto me parece que es muy importante y muy interesante. Y también cómo juega el silencio frente a esto. Tenemos un artículo 480 que dice a qué momento se va a retrotraer la sentencia de divorcio. Muy bien. Tenemos una primera parte que dice, si el divorcio es bilateral, se retrotrae al día de la presentación de la petición. Y si el divorcio es unilateral, al momento que se notifica el otro de la petición iniciada por uno. Y viene a completarse un pedacito más del artículo que dice, si hay una separación de hecho previa, entonces se va a retrotraer al momento de la fecha de la separación de hecho. Es decir, si las partes dicen que se separaron de hecho en el año 2016, septiembre de 2016, se va a retrotraer la fecha a ese momento. Ahora bien, ¿qué pasa en las diferentes situaciones? Puede ser que ambos cónyuges estén de acuerdo en la fecha de separación de hecho, por lo cual ahí no hay ningún inconveniente. La fecha de la sentencia se va a retrotraer a la de la separación de hecho denunciada por los cónyuges. Que ninguno de ellos diga si hay que hubo fecha de separación de hecho o que hubo separación de hecho, por lo cual se va a aplicar la primera parte del 480, que es si es bilateral al día de la presentación, si es unilateral a la fecha de la notificación de la petición. Y la tercera, que es la que trae los problemas, es que no estén de acuerdo en la fecha de separación de hecho, ni en el convenio, ni en la audiencia, ni en la petición, en nada. Uno dice una fecha y otro dice otra fecha. Ese es un supuesto. Y el otro supuesto que trae inconvenientes es cuando uno denuncia fecha de separación de hecho y el otro nada dice. ¿Cómo juega ese silencio? Vamos al primer supuesto, al que no estén de acuerdo en la fecha de separación de hecho. Ahí la pregunta es, ¿se dicta sentencia de divorcio? Sí. Ahora, la segunda pregunta es, ¿puedo dictar una fecha de divorcio sin fecha? Y acá vamos a ver diferentes circunstancias. Por un lado, antes de pasar a esto, jurisprudencia que ha dictado sentencias de divorcio sin fecha, y tenemos el inconveniente de que el registro civil dice no te inscribo el divorcio porque me falta fecha, entonces uno tiene que decirle
Usted tiene que cumplir con la sentencia. Si la sentencia dice que inscribe, inscriba y después vemos qué pasa con la fecha. La otra es, ¿para qué importa la fecha? Y el único efecto que tiene la fecha de separación de hecho es para la liquidación de la comunidad de ganancias. ¿Por qué? Porque el código va a decir que todo lo que se adquiere entre la fecha de separación de hecho y la sentencia de divorcio es ganancial, porque lo adquirí estando casado. Ahora bien, es una categoría de calificación de ganancialidad anómala. ¿Por qué? Porque si bien es ganancial, no tengo derecho a participar de esos bienes. Entonces no se va a liquidar 50 y 50. Va a ser ganancial, pero no voy a participar de los bienes gananciales del otro o de la otra entre la fecha de separación de hecho y la sentencia de divorcio. Ahora bien, ¿se puede ignorar la fecha de separación de hecho denunciada por uno en su propuesta o en su petición? Entonces acá la doctrina se va a dividir en dos. Y unos dicen, bueno, que la determinación del momento al que se retrotraen los efectos del régimen de comunidad se deriva del proceso de liquidación y acá no nos importa. Y otra que dice, no, hay que determinarlo al momento en que al momento en que se manifestó en la petición de divorcio por quien lo hizo. Y acá se abre otra cuestión, que es, ¿qué pasa con ese silencio? Porque si seguimos la misma lógica del 263, no hay una obligación de contestar. Por lo cual no se puede retrotraer esa fecha que fue una denuncia unilateral. Ahora, hay otra vertiente que se abre que viene a decir, ojo con los hechos lícitos no controvertidos. Porque la separación de hechos es un hecho lícito y si el otro no contestó, no lo controvirtió. Y si no lo controvirtió, entonces se tiene que tomar. Y ahí hay jurisprudencia para todos lados. Digo, yo trabajo en la Cámara de Lomas y en nuestra sala hemos cambiado el criterio y en un momento dijimos no se puede tomar la fecha y ahora decimos se toma esta fecha. Con una enorme discusión y súper rico el debate y demás, pero saliendo, digamos, del lugar donde yo trabajo, la jurisprudencia está dividida en si toma esa fecha denunciada unilateralmente porque el otro no la controvirtió o si le dice el silencio no hay obligación de contestar. Mi pregunta con todo esto, que yo me hago siempre, es ¿por qué para unas cosas decimos que no hay obligación de contestar, por ejemplo, para los alimentos, para la compensación económica, pero para la separación de hecho no hay una obligación de contestar y se toma esa fecha? Digo, hay algo a mí que me está haciendo ruido y que no puedo terminar de sentar una posición tan drástica, digamos. Sí, drástica en que no puedo homologar una propuesta. Que el silencio no vale como una afirmación. Ahora, en la fecha de separación de hecho, con lo que yo les digo de estos hechos lícitos no controvertidos, me hace un poco de ruido porque la tanta diferencia en una situación y la otra. Lo tiro como reflexión y como para pensarlo y debatirlo. Dicho esto, sí me parece importante mencionar que, otra vez, repetir que la fecha de separación solo me va a servir para los efectos patrimoniales, por lo cual me parece que no hay que frenar el dictado de sentencia de divorcio, porque la verdad que no tiene ningún sentido, y los demás efectos se pueden resolver igual. Y en esto nos vamos a meter ahora. Como yo les decía hace un rato, los efectos solo, digamos, en el divorcio solo importan los efectos que van a ser los que ya sabemos: alimentos, compensación económica, vivienda, responsabilidad parental, como los 4 más importantes. Pero para no meterme en temas de niñez, obviamente elegí los que tienen que ver entre adultos, entre cónyuges, alimentos entre cónyuges, compensación económica y atribución de la vivienda. Obviamente sacándolos de la liquidación de bienes que va a estar en otra clase, o que estuvo en otra clase. Alimentos post divorcio. Acá tenemos un temita o dos temitas a debatir, o 3 temitas a debatir. 1. Los cónyuges solo se ven alimentos luego del divorcio en 3 supuestos. 1. Que lo acuerden, vale acuerdo, vale contrato, vale pacto, o en estos 2 supuestos que hay que iniciar una acción judicial para aprobar el inciso A o el inciso B del 434. 1. Enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. O 2. Quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Es decir, está puesto en esta noción de solidaridad familiar. Enfermedad grave, preexistente, o falta de recursos y situación de vulnerabilidad. Primer tema.
Es importante señalar que solamente, bueno, perdón, y lo que hay que tener en cuenta son los incisos B, C y E del 433 que pone pautas de fijación de alimentos cuando se habla de separación de hecho. ¿Cuáles son? Edad y estado de salud de ambos cónyuges, capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo y atribución judicial o fáctica a la vivienda familiar. Digamos, el B y el C van a dar un mayor quantum en la prestación alimentaria y el inciso E va a disminuir porque ya si está la vivienda atribuida, entonces ya hay un rubro menos que hay que tener en consideración porque la vivienda está asegurada. Sin perjuicio de eso, es importante señalar que cuando hablamos de que la obligación alimentaria no puede tener una duración superior al tiempo que duró el matrimonio y que no procede a favor del que recibe compensación económica, estas dos cuestiones solo se dan en el supuesto del inciso B. En el inciso A, esto no se aplica. Fíjense que a veces, ¿y por qué lo digo? Porque a veces cuando vemos los códigos, están en diferentes, miren, por temas de impresión o por temas de algo, están en diferentes párrafos. Y en realidad, en la versión original del código, esto se refiere solo al inciso B. Es decir, que yo, si tengo una enfermedad grave preexistente, puedo pedir alimentos y puedo pedir compensación. No así en el inciso B. De hecho, es una carga a los herederos, por ejemplo, del alimentante. Si hay un señor o una señora que pide alimentos y su cónyuge murió, eso va a, digamos, recae en los herederos, es decir, que va a haber una carga en la sucesión respecto a esta cuestión. Y hay toda una discusión si es carga, si es deuda, bueno, no importa, ¿está? Pero vamos a ir también por ahí. Pero en cambio, en el inciso B no se aplica, perdón, se aplica esto, es decir, si pedís alimentos no pedís compensación, si pedís compensación no pedís alimentos y que la obligación alimentaria no puede durar más que lo que duró el matrimonio. Los 7 años, 7 años. Duró 6 meses, 6 meses. Y desaparece la causa que la motivó si la persona beneficiaria contrae matrimonio, una unión convivencial, indignidad, fallecimiento de uno, fallecimiento del otro, en solo el inciso B, son las causales del cese de estos alimentos entre cónyuges. Es importante señalar, y ahora vamos a ver, la 1, si desaparece la causa que la motivó. ¿Qué causas? Bueno, uno puede decir, se recuperó de su enfermedad o encontró una situación económica que puede autosustentarse, entonces ya no está más en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, puede ser que no sea por esta causa y puede ser que sea por otra y es lo que vamos a ver. Primero, un caso de alimentos postdivorcio por una enfermedad grave preexistente. Ese es un supuesto que no tiene ninguna complejidad. Hay un señor que está con una enfermedad bastante grave antes de terminar su vida matrimonial. Hay una empresa de medicina prepaga que cubre la señora y que luego dice que lo va a dejar afiliado a esa medicina prepaga, pero dice que lo desafilió luego por consejo de sus abogados. El señor inicia un pedido de alimentos, se fija una suma y apelan los dos. Ella por poco, ella por mucho y él por poco. ¿Qué dice la Cámara? La Cámara Sala B, Justicia Nacional. Dice acá, tengo que ver que la enfermedad está aprobada, que fue previa al divorcio, por lo cual era preexistente, es grave, por lo cual el señor necesita mantener eso o tener esos alimentos. Y la capacidad económica del alimentante se ve muy palmaria, porque tiene varias propiedades y varios campos en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y de La Recoleta. Un resumen bancario enorme donde se muestra que la señora viajó mucho por el mundo y que gasta mucha plata en ropa en casas exclusivas como Escada, como Chanel. Por lo cual, lo interesante del fallo es que dice que se verifica todo esto, pero que no hay razón jurídica ni ética que no asuma el deber de solidaridad que le corresponde a esta señora para pagar alimentos y le aumenta la cuota alimentaria, no mucho, pero es un fallo más viejo, pero digamos, le alcanza, por lo menos le alcanza en ese momento para pagar la prepaga que ya había desafiliado. Sin perjuicio de eso, vamos a la situación en donde interesa bastante el tema de los alimentos convenidos, que va a tener bastante énfasis en cuando había divorcio con culpa y las partes pactaban, hacían acuerdos respecto a los alimentos. ¿Qué pasa con esos pactos? Y también el segundo supuesto, y por eso me interesa todas las causales es ese, con los alimentos al cónyuge inocente en los supuestos donde había culpable de inocencia en la vigencia del Código Civil derogado. ¿Qué pasa con estos dos supuestos? Vamos al primero. Alimentos al cónyuge inocente. Hay jurisprudencia
que dice que se debe mantener y aplicar el régimen anterior porque hay una sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada y porque es sentencia firme y que se resolvió que uno sea culpable y el otro inocente, y que cuando uno era inocente tenía el derecho, o al revés, cuando uno era culpable tenía la obligación, como una sanción, de pagar alimentos al cónyuge inocente. Muy bien, sin tiempo de límite, ¿no? Otra postura es que como se tratan de obligaciones periódicas, porque son pagos mensuales, se aplica el nuevo código a partir de la entrada en vigencia del código, es decir, del 1 de agosto de 2015 se aplica. Y hay un supuesto de cese o una causa de cese, que es si desaparece la causa que la motivó. Y la culpa desapareció del código, por lo cual esa causa no puede aplicarse más. Entonces ahí empiezan las dos posturas. ¿Cómo se dio esto? En un caso donde un señor pagó, en agosto de 2015 no pagó, en septiembre de 2015 no pagó, la señora manda una carta de documento para intimar el pago, el tipo dice que no tenía que pagar más, ella inicia una acción por incumplimiento de la sentencia de los alimentos como sanción por ser culpable, y ella inocente. La jueza de primera instancia dice debe mantenerse por un principio constitucional de más vulnerable, pro homine y demás, cosa que no coincido porque ser inocente no significa que seas vulnerable. Puede ser que seas inocente y no vulnerable, o puede ser culpable y vulnerable. No tiene que ver con la culpabilidad o inocencia, la vulnerabilidad de las personas. Y la Cámara le revoca diciendo, de ninguna manera, acá desapareció la causa que la motivó, por lo cual no hay sentencia firme porque hay sentencia firme de divorcio, pero no los alimentos, por eso dice no se podría pedir ni el aumento, ni la disminución, ni el cese, si eso fuese así. Por lo cual, por esta causal de cese, revoca esa resolución y le dice al señor, usted no tiene que pagar más. Yo me enrolo más en esta, lo cierto es que es un tema bastante debatido, y que la jurisprudencia, con los pocos casos que hay, fue tendiendo a elegir lo de la Cámara, que fue la de la obligación periódica y el cese por este inciso A del artículo 435. ¿Qué pasa con los convenios? Y acá viene otro problema. Porque si hay un acuerdo, ya no se aplican las normas legales, se aplican reglas contractuales. Y si alguien se obligó a través de un contrato, entonces tiene que cumplir. Una nueva ley no hace que el contenido del contrato se modifique. Ahora bien, tenemos una jurisprudencia, paso porque es un caso que tiene un problema. Acá le dice, es un convenio que se hace en el marco de la separación de hecho y 3 meses después sale la sentencia de divorcio. Entonces, lo que le viene a decir la jurisprudencia, el caso, la sentencia, es que, te volvemos para atrás, es que ante la falta de pago de 2 meses seguidos, la señora intima a que se pague y la jueza le rechaza y elimine la pretensión basada en la cesación de pleno derecho de la obligación alimentaria porque la sentencia de divorcio le vino a poner fin al contrato o al acuerdo que ellos habían tenido. Claro, el tema es que no surge de la sentencia, y es lo que podemos pensar, fue en el marco de la separación de hecho este convenio. Y miren, pasaron del 22 de abril al 17 de noviembre 7 meses, menos de 7 meses, por lo cual, este convenio al que acordaron, ¿fue en el marco de la separación de hecho o ya fue en el marco de un pedido de divorcio ya resolviendo los efectos post-divorcio? Entonces, y como eso no surge de la sentencia, no lo sabemos, digo, es para pensar. Entonces digo, si se llevó un convenio antes de que salga la sentencia, ese convenio fue en miras al divorcio, por lo cual se sí que cesa de pleno derecho. Cuando vos mismo hiciste un convenio, parece que no tiene sentido. Ahora, si fue en el marco de la separación de hecho y fue por ese periodo, es distinto. Pero en la sentencia no surge eso. Ahora, tuvimos un caso en la cámara donde yo laburo, en la sala donde yo trabajo, bastante interesante. Porque acá, ¿qué viene a pasar? Es un matrimonio que se casa y que en el año 95, perdón, si está en matrimonio, obviamente que se casaron, pero lo que quería decir es que se casaron y se divorciaron en el año 1995. Y en el marco del año 95 hicieron un convenio por el 236 del Código Derogado, presentación conjunta, doble audiencia, y llegaron a un acuerdo de alimentos a los hijos y alimentos a la cónyuge. Acá no había culpa, no había nada. Un acuerdo entre ellos del 10% de sus ingresos de él a favor de ella. Y no surge de este convenio un límite temporal. Ahora bien, el señor inicia 23 años después
el cese de los alimentos. Cuando deja de pagar alimentos a sus hijos, inicia el cese de los alimentos de ella. Y dice, vengo a decir no pagar más porque ya pagué 23 años. En primera instancia le rechaza el cese, este pedido de cese, porque dice que como fue pactada y no pusieron límite de tiempo, entonces corresponde que siga pagando eternamente. Viene a la Cámara, perdón, y le hace saber algo. Dice, ahora bien, es posible que pueda modificarse cuando las circunstancias existentes al momento de su ratificación se vean alteradas con el paso del tiempo. Apela el señor. Nosotros le decimos en la sala justamente esto. Dice, analicemos el caso. Digamos, también desde la justicia, porque no es solamente lo legal, hay que hacer justicia con la ley. Dice, ¿en qué circunstancia está cada uno? Ella, desde el momento del divorcio hasta hoy, desde el momento que se firmó ese convenio, hasta hoy, se graduó como contadora, se desempeña como tal en el ejercicio libre de la profesión que ella eligió, se compró un auto, lo vendió, se compró otro auto, es titular y o cotitular de 6 propiedades, todas adquiridas luego del divorcio, y el señor era cablero de Edenor, es decir, pasa los cables, y el día de hoy sigue siendo cablero de Edenor. Muy bien. ¿Es justo que el tipo siga pagando cuando ella está en una mejor situación y él puede probar ese cambio de circunstancias? Entonces la Cámara le dice, no hay razón de mantener después de tantos años una cuota alimentaria cuando está comprobado que la situación económica de la alimentada se vio modificada. No del alimentante, de la alimentada. La alimentada mejoró en su situación, por lo cual ya no necesita de esa cuota alimentaria. Por lo cual le revocamos la sentencia de primera instancia, le hicimos lugar al cese de los alimentos y bueno, terminó el proceso ahí. Pero me parece que lo interesante de esto es cambiar el foco, ver a dónde, ver la situación económica de la alimentada, no del alimentante. Y hay varias jurisprudencias después de esta, que fue la primera, tuvimos la suerte de ser el primer caso que se planteó por lo menos de las sentencias conocidas o sentencias publicadas. Salió una sentencia muy parecida de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, donde también salió por la misma circunstancia. Después tenemos compensación económica. Muy bien. Compensación económica que tiene que tener claramente una gran perspectiva de género, porque si hay una figura, como se dice, que tiene cara de mujer, es la compensación económica. Hay cuestiones formales y cuestiones de fondo. Las formales tienen que ser, obviamente, pedido por las partes, o sea, no puede ser de oficio por los jueces. La oportunidad se plantea en el divorcio, es la primera oportunidad procesal que tenemos, pero obviamente puede ser que se plantee como acción autónoma, obviamente. Y hay un plazo de caducidad de 6 meses, que en el matrimonio es desde el dictado de la sentencia de divorcio, que firme, es decir, notificada y demás, y en el marco de la unión convivencial, que trae más problemas, es del cese de la convivencia. Puede ser que el cese de la convivencia se dé por muerte y ahí hay fecha cierta, o puede ser que se dé por una cuestión de, digamos, de dejar de convivir. Entonces ahí la fecha puede ser un problema, ¿no? Pero tiene que ser una cuestión probatoria. Cuestiones de fondo, sustanciales. Hay que probar 3 situaciones, 3 presupuestos. Un desequilibrio económico manifiesto, es decir, que la situación económica aparezca desproporcionada entre uno y otro, pero no solamente la situación económica, sino también las posibilidades o habilidades en este progreso económico, es decir, cuál es la potencialidad que tiene cada uno para a partir de ahora desarrollarse como un plan de vida autónomo. Que haya un empeoramiento de la situación económica de quien reclama, es decir, no es un solo desequilibrio, sino que además debe ser perjudicial para uno respecto del otro, es decir, como dice Mariel Molina, un desequilibrio económico calificado y que además haya, obviamente, causa adecuada en la vida en común y su ruptura. Es decir, que esa causa debe ser como un proyecto familiar y que la ruptura ocasiona y que ese esfuerzo aportado a la vida en común haya sido en detrimento de un desarrollo individual. Por lo cual, tiene que haber esa foto que vemos, cómo nos vemos al inicio y cómo nos vemos al final. Yo estaba haciendo la carrera de medicina, quedé embarazada y dejé la carrera en pos de, y
mi cónyuge se desarrolló, ingeniero, lo que sea, no sé, hizo un montón de obras y bla. Yo, en cambio, me quedé ahí y 20 años después es casi muy difícil que yo pueda tener un proyecto autónomo por la edad, por la falta de capacitación, por la falta de profesión y demás. Por lo cual, en ese sentido, y el otro se desarrolló en beneficio propio, pero justamente en perjuicio de la otra parte. Por lo cual hay que probar y no es tan simple probarlo. Dos tipos de fuente, convencional obviamente, que de acuerdo a las partes, o judicial, a pedido de parte dentro de los 6 meses de la sentencia de divorcio o del cese de la unión convivencial, y el 442 y el 524 en las uniones convivenciales, perdón, vienen a marcarnos las pautas de procedencia y también de cuantificación. Es decir, va a tener en consideración todas estas cuestiones que vienen a señalarse en el marco del Código Civil y Comercial. Es decir, cómo llegué yo y cómo me voy de esta vida matrimonial o convivencial, cuál es la dedicación que se le brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestarse con posterioridad, la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo, la colaboración que prestó uno a las actividades del otro, es decir, mi cónyuge es médico, entonces yo, como no soy su esposa, pero voy y le hago de secretaria, atiendo el teléfono, le manejo la agenda, doy los turnos, pero no tengo un contrato laboral. Es decir, se hizo la unión convivencial, me divorcié y yo no sigo trabajando ahí. Por lo cual yo colaboré para que él desarrolle mejor su actividad. Por lo cual en algo va a tenerse en consideración como pauta de cuantificación. La atribución de la vivienda familiar, como pautas de cuantificación, pero también de presupuesto. Y la perspectiva de género, acá la compensación es muy clara, dice este párrafo de una obra de Mariel Molina, dice: los patrones culturales vigentes coadyuvan a que el hombre se defina más o menos masculino según la cantidad de dinero que posea. Es un esquema ideológico que refuerza la necesidad de su control del dinero, que muchas veces concluye con la descalificación, victimización o violencia sobre las mujeres. No debe perderse de vista que la violencia económica es una manifestación de la violencia de género, deja a la mujer entrampada en un círculo de dependencia que no le permite llevar adelante sus decisiones personales, entre ellas separarse o divorciarse. Para alcanzar la igualdad real son imperiosas las estrategias de diferenciación. Aquí es donde entran a jugar las medidas de acción positiva que tienen por finalidad remover obstáculos y asegurar que todos puedan disfrutar sus derechos en plenitud. Procuran equilibrar la situación de aquellos que se encuentran en posición desigual y con ello superar la diferencia originaria. Por lo cual, la compensación económica puede garantizar el ejercicio de un derecho tan fundamental como la libertad de ponerle fin al matrimonio o la unión convivencial. Evitan que se perpetúe la dependencia y le permitan liberarse de relaciones dañinas que estaban obligadas a mantener solo por razones económicas. Y esto viene a abrir un paraguas muy interesante, que es lo que todos y todas sabemos, que es cuáles son los roles que tradicionalmente, socialmente, culturalmente tienen los hombres y las mujeres en el marco de sus familias, ¿no? Entonces, como hablamos de acciones positivas, justamente la compensación económica viene a hacer una acción positiva para venir a balancear, ¿no?, esta situación que se va marcando en las familias, quizás pasa menos, pero que pasa y sigue pasando, por los roles y los estereotipos de género que tienen tanto hombres como mujeres. Y tal es así que hay un dato de la realidad que no se puede desconocer: del género a los géneros. Que sin perjuicio de que la mayoría, gran mayoría de los casos, son de mujeres actoras a cónyuges hombres demandados, tenemos hoy, a la fecha, solamente 2 sentencias que la compensación es solicitada por una mujer, no es solicitada por una mujer, sino por un hombre. Una es en el marco de una unión convivencial del mismo género, es decir, de 2 varones, y la otra es en un matrimonio de diferente género donde el hombre le pide a la mujer y que fue rechazada ambos casos por la jurisprudencia, por la justicia. Por lo cual, todas las sentencias que tenemos favorables a la compensación económica son de mujeres solicitadas a hombres. Y esto es un dato de la realidad que no se puede soslayar porque justamente estos estereotipos vienen a marcar, ¿no?, quién ocupa cada rol en las familias. Tenemos algo muy interesante a la hora de pensar el plazo de caducidad. Ustedes saben que la letra de la ley dice máximo 6 meses,
para pedir la compensación económica. En el divorcio no hay problema, sentencia firme. Ya no es más como una pregunta, sino que la jurisprudencia y la doctrina está bastante ya unánime, casi unánime. Pero el tema es el cese de la unión. Siempre son 6 meses a contar desde cuándo. La jurisprudencia, perdón, la doctrina viene, y la jurisprudencia también viene a darnos respuesta en el divorcio, que es un poco ya lo que venimos hablando, pero sí me interesa poner el foco acá. Cómo computar el plazo de caducidad en los supuestos que hay violencia de género, violencia familiar, y la víctima son las mujeres. Este es un caso que se plantea en Neuquén, es un caso muy famoso porque fue una jurisprudencia muy resonada por lo interesante que viene a plantear. Y que en base a eso, después hay varias más y que terminan en un proyecto de ley que aún no se trató y que ojalá en algún momento se trate. ¿Qué pasa en esta plataforma fáctica de este caso de la provincia de Neuquén? Miren las fechas que son importantes. En 6 de febrero del 2017, una señora se retira de su hogar, su vivienda familiar, que compartía, que va con su hija, que compartía con su entonces conviviente y con sus 2 hijos comunes. ¿Por qué? Por una serie de violencia ejercida por el señor contra ella, lo que a su vez dieron lugar a una denuncia por violencia familiar. El 20 de septiembre del 2017, es decir, 7 meses después, la señora inicia compensación económica. Relata que tuvo que irse por la violencia que sufrió, que se tuvo que retirar de la vivienda, que habían acordado que ella no trabajara para cuidar de sus hijos, pero que ahora se encuentra desempleada y con pocas expectativas de encontrar un empleo. Al contestar la demanda, el señor ¿qué hace? Dice, hay falta de legitimación. ¿Por qué? Porque operó el plazo de caducidad de los 6 meses. Dice, esto se venció el 6 de agosto del 2017 porque ya se fue el 6 de febrero y la inició el 20 de septiembre. En ese contexto, al traslado de este planteo efectuado por el señor, la señora plantea que el plazo de caducidad es inconstitucional. En primera instancia, hace lugar a la defensa del señor, es decir, rechaza la demanda porque dice que está caduca la acción, y la actora apela. ¿Qué dice la Cámara? Dice, primero hay que analizar cese de convivencia, ¿desde cuándo? Dice, ¿desde cuándo cesó la convivencia? 6 meses, esto es cierto. Acá hay una fecha cierta que es cuando la propia señora dice que se fue, que es el 6 de febrero, y que en una lectura literal del caso, el planteo se debe resolver conforme lo hizo en primera instancia, es decir, 6 meses. Ahora bien, desde la perspectiva de género, dice la Cámara, ¿puedo analizar igual este plazo cuando la mujer se retiró víctima de violencia? Dice, el cuadro de situación nos permite concluir que la señora se retiró de la vivienda como consecuencia del episodio denunciado, en un estado de confusión y vulnerabilidad, y a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hija. Tal conducta claramente no responde a una decisión personal profunda y meditada sobre el cese de la convivencia. Desde perspectiva, dada la especial situación de violencia que se deriva de los hechos denunciados, la inestabilidad del grupo familiar en esos momentos y el estado de vulnerabilidad que atravesaba en dicha ocasión la peticionante, concluimos que el cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de esta acción no pudo iniciar el mismo 6 de febrero, porque se fue víctima de violencia. No estaba en condiciones para iniciar una acción. A ello se le suma el breve lapso de tiempo transcurrido, 6 meses, y entre que se cumplieron 6 meses y los días que inició esa acción. Es decir, habían pasado entre el 6 de agosto, que se vencía el plazo, y el 20 de septiembre, 40 días. Por lo cual, dice, no es que dejó pasar 2 años, 40 días. Eso también hay que tenerlo en consideración. Por lo cual, la Cámara dice, revoco esta sentencia y digo que el plazo de caducidad no ocurrió y que se trate de la cuestión de fondo. Dice, habla del acceso a la justicia, justamente de las 100 reglas de Brasilia y las personas en situación de vulnerabilidad, y habla de que las personas, mujeres víctimas de violencia de género, son personas en situación de vulnerabilidad, por lo cual el acceso a la justicia tiene que estar aún más garantizado, y haciendo una interpretación armónica en la normativa protectoria y el régimen aplicable a las compensaciones económicas, dice claramente el plazo de caducidad es inconstitucional. Así que se hace lugar al recurso de apelación, se revoca la sentencia y sigue el trámite en la instancia de grado para tratar la cuestión de fondo.
Tenemos otro caso que lo voy a pasar solamente para que lo tengan, ustedes van a tener el power, pero sí me interesa plantear esto porque es bastante larga las filminas porque tiene mucho, pero el caso es muy parecido. Es en Esquel. Mariela González de Wiesel es la jueza, una excelente sentencia a mi modo de ver, donde también se plantea la inconstitucionalidad del plazo de caducidad, hay violencia de género, pasa un tiempito más. Acá está planteado primero qué pasa con cómo se computa el plazo de caducidad y si hay que computarlo, y si hay mediación obligatoria y demás, que eso es un tema aparte, se llama avenimiento en la provincia de Chubut. El señor plantea el plazo de caducidad, pero a mí lo que me importa es que una vez que pasa todo eso, viene a resolverse por la Cámara por la apelación, ¿no? Esto, porque ya lo que hace es resolver todo junto, la cuestión de fondo, y también, como lo difiere en el momento del dictado de la sentencia, le dice que el plazo de caducidad no ocurrió desde una mirada de perspectiva de género y una mirada constitucional convencional, porque dice que el plazo, igual que el otro caso de Neuquén, no debe computarse desde el momento que se fue, porque no estaba en condiciones de, pero lo que me interesa es hablar de la sentencia de la Cámara. La Cámara le confirma, pero empieza a poner foco en lugares quizás no importantes a la hora de resolver estas cuestiones, ¿no? Porque miren también el estereotipo, ¿no? De género. Pareciera que uno no puede pasarla bien si está sufriendo. O si está sufriendo no puede pasarla bien. Porque miren cómo dice, la señora jueza de la anterior instancia soslayó prueba esencial, tal como el hecho de que durante el plazo de caducidad, la actora hizo un viaje de placer a Cuba. No tuvo en cuenta el inicio de una nueva relación afectiva, porque esa señora se había ido a Cuba con su nueva pareja. Promulgó una nueva norma, porque hizo una interpretación que la ley no dice, pero bueno, que esto se hace siempre cuando, ¿no? Dice, debió constatar que la señora S en particular padeció una limitación para accionar, presumir que ello ocurría solo por su adscripción al género, es crear un estereotipo de debilidad contrario a la que dice la CEDAW. Pero vuelve a decir otra vez lo del viaje a Cuba. Dice, la ruptura del sometimiento patriarcal ha de ser gravosa. Miren cómo también esto a diferenciar de buenas y malas víctimas parecía, ¿no? Dice, la salida de la señora S del domicilio no fue ni intempestiva ni violenta. Bueno, se fue por víctima de violencia, hay una denuncia hecha. La actora explica que comenzó una nueva relación afectiva. Según ella, eso ocurrió después de la ruptura. Aunque la prueba testimonial surge que la relación fue anterior a la ruptura. Pero dice, en realidad no tiene relevancia. Entonces, ¿para qué lo decimos si no tiene relevancia? Porque pareciera que empezamos a ver de la culpabilidad y de la inocencia, ¿no? Pero el sentido común indica, viene a decir la Cámara, que quien quiera puede irse de vacaciones a Cuba con su nueva pareja, bien también puede iniciar un reclamo de compensación económica. Entonces, como pareciera que es una mala víctima esta, ¿no? Porque, bueno, en vez de irse a Cuba hubiese iniciado una acción judicial. Y después, esto de patriarcado y patriarcado, ¿no? Dice, tampoco puede desconocerse que en el patriarcado hay grados. Esto no surge de ninguna literatura de feminismo. Pero bueno, vamos a ver a dónde fue la Cámara de Chubut para señalar esta cuestión. Dice, no es lo mismo una familia donde el grado de sometimiento de la mujer es tan absoluto que se le impide salir sola o mostrarse en público, que otra familia donde la mujer trabajaba fuera del hogar, pero por imposición cultural, asume de modo exclusivo o principal las tareas de cuidado doméstico y filial. Ambas estructuras son patriarcales, pero para la mujer no será igual liberarse de una que de otra. Homogeneizar ambas situaciones es incurrir en estereotipo. No logro entender a dónde es lo que va con estos ejemplos, porque una cosa no significa la otra. Y además esto, ¿no? Una cosa no significa la otra. Y además, no siempre te creo. Respecto al temor a padecer violencia, es necesario hacer algunas precisiones, dice la Cámara. No resulta aceptable presumir que alguien es autor de una conducta solo porque no haya podido demostrar su inocencia o porque los informes psicológicos dictaminen determinado rasgo de la personalidad. Tampoco las prohibiciones de acercamiento pueden hacer presumir sin más que la violencia existió. Por lo hasta aquí expuesto, resultaría adecuado modificar la sentencia de grado y declarar caduco el plazo para reclamar la compensación del 525. No obstante, y acá viene a salir, es como parece que es una discusión más con la jueza que con las partes, porque va a decir, está. No obstante, el plazo de cómputo en las uniones convivenciales tiene la instantaneidad de lo fáctico, por eso siempre implica una desventaja en comparación con la sentencia de divorcio. Lo dicho me convence que, tal como sostuvo la actora, estamos frente a una discriminación indirecta en perjuicio de las parejas que han resuelto no casarse.
¿Por qué? Porque dice que en el matrimonio está la sentencia y la unión convivencial no está ahí. No hay sentencia porque es el cese de la convivencia. Por lo cual hay una discriminación entre una figura y otra figura y por eso dice que el plazo es inconstitucional, por lo cual se va a meter ya en la cuestión de fondo. No tiene, digamos, desplaza la cuestión del género y de la violencia sufrida. Y resuelve la cuestión de fondo y baja un poco el monto, pero no mucho más. Digo, como también los estereotipos de género surgen de la sentencia de la Cámara, no de la primera instancia. La primera instancia analiza. Después podemos discutir si la salida de la vivienda por violencia tiene que flexibilizar el plazo o no. Es otra discusión. Yo creo que sí, porque nadie está en condiciones de iniciar una acción judicial cuando te vas siendo víctima de violencia. Te escapaste. No cesaste la convivencia. Te escapaste temiendo por tu vida o por tu salud. Pero otra cosa es esto que está diciendo la Cámara, que me parece que es más estereotipo de género que lo que está intentando dar clase de género a la jueza de primera instancia. En base a estos casos, el Poder Legislativo, como siempre, no es ajeno, digo, a lo que pasa en la realidad, y viene a plantearse un proyecto de ley en el año 2021 que quiere modificar el plazo de caducidad de la compensación económica, tanto en la unión convivencial como en el divorcio. Lo que viene a plantear es, en caso de divorcio, ampliarlo a 1 año desde la sentencia firme de divorcio. Firme que no se decía, no se dice en el Código Civil y Comercial, dice desde el dictado de la sentencia. Acá dice, en el proyecto, desde la sentencia firme de divorcio, es decir, notificada, de todo lo que ya sabemos para que quiera firmeza. Y ampliar el plazo a 1 año. En el caso de las uniones convivenciales, ampliarla también a 1 año el plazo por cualquiera de las causas de cese de la unión convivencial enumeradas en el 523. Pero, perdón, no sé por qué pasó acá en el pago, no sé si ustedes lo ven bien, pero acá dice, ojo con esto, porque si la unión convivencial cesa porque hay violencia de género, la acción va a caducar a partir del año, a partir del cómputo del vencimiento de las medidas preventivas. Es decir, si hay medidas tomadas en el marco de la violencia de género, entonces el cómputo empieza a correr o a contarse a partir de del cese de las medidas. ¿Sí? Y si no hay medidas tomadas, entonces desde la denuncia de violencia. Si no hay medidas, entonces la acción caduca o empieza a computarse a partir de la denuncia efectuada por la señora o la persona que inicia la acción de compensación económica. Proyecto de ley, no tratado, pero que obviamente la jurisprudencia vino a marcar la cancha a la hora de repensar estas cuestiones. Y si hay alguna duda, entonces siempre tiene que ser el plazo más favorable a la persona víctima de violencia de género. Otra de las cuestiones que se plantea bastante discusión en la jurisprudencia, porque hay diferentes formas de hacerlo, es cómo cuantificar la compensación económica y los métodos de cuantificación. Hay métodos objetivos, es decir, a través de fórmulas matemáticas. El doctor Hugo Asiarri había hecho un proyecto en un Excel, me acuerdo, en 2015, para plantear cómo cuantificar. Otros más subjetivos, es decir, ponderar circunstancias diferentes de cada persona, cada familia, y cómo se estructura la cuestión fáctica que se relata en los hechos y que se prueban. Métodos mixtos, compensatorios, bueno, no importa. Pero lo importante es esto, de objetivo o subjetivo. Y mixto. En jurisprudencia hay de todo. Un caso en Lomas, bastante interesante, donde ella había trabajado en una zapatería como empleada de comercio, conoce a este señor que es su pareja, tiene una gran cadena de jugueterías, ella deja de trabajar en la zapatería y va a trabajar a la empresa del señor, ella lo que hace es cubrir todos los francos y las ausencias que tienen las personas empleadas en diferentes, digamos, se dice, diferentes jugueterías. Entonces se separan y ella pide compensación. Entonces, ¿qué hace el juez de primera instancia? Dice, bueno, ¿cómo cuantifico después de probar que corresponde? Dice, ¿qué salario estaría cobrando ella si seguiría trabajando en la zapatería como empleada de comercio? 27.000 pesos. Muy bien. Que esa era la actividad que ella desarrollaba con anterioridad. ¿Cuánto tiempo estuvo casados? No era unión convencional, era matrimonio, perdón. 155 meses casados. Muy bien. ¿Cuánto me da 27.000 por 155? Tal número. Bueno, eso es objetivo. Una cuestión matemática, digamos. Pero ahora viene a meter lo subjetivo. Dice, bueno, pero pondero. ¿Cuánto
¿Le doy el 100%? No. Le doy el 20%. Entonces, tomo el 20% de esa suma y me da tanta plata. Por lo cual dice, yo acá me da este número y este número me da 837.000. Muy bien. Si prorrateo esos 837.000, dice el juez, a la cantidad de meses que falta para acceder a la jubilación, le faltan 171 meses. Por lo cual sería 4.895 pesos mensuales. Pero dice, yo no puedo darle durante 171 meses 4.895, ¿por qué? Porque la depreciación monetaria argentina va a hacer que esta mujer no cobre nada dentro de algunos meses. Por lo cual, dice, me inclino porque esos 867.000 sean cobrados o abonados en un solo pago. ¿Qué pasó en esta sentencia? La sentencia salía así, pero las partes acordaron 3 cuotas de 300.000. Es decir, fue un poquito más, pero en 3 cuotas. Otro fue una sentencia de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, 2017, donde la mujer peticionó que se tome como base el salario mínimo vital y móvil a la fecha del divorcio, que se lo multiplique por 12 meses y ese resultado se lo multiplique por los años que estuvo casada, es decir, 22. Por lo cual el juez dijo 6.810 por 12 meses sería 81.000 por año, por 22 años de casados, 1.800.000 pesos. Ahora, dice, a los fines de cuantificar de manera razonable, tomaré como base la suma que resulte de un salario mínimo vital y móvil y lo multiplicaré por los años que le restan de vida laboral, no por la cantidad de años que estuvo casada. Para así sopesar en un porcentaje del 10% del total. Es decir, hizo el salario mínimo actual por 12 meses por 18 años que le faltan para jubilarse. Por lo cual le dio un número, bueno, ese número solo el 10%. Otra vez, algo objetivo y algo subjetivo. Otro, en Esquel. Acá ella había pedido, en el marco de la audiencia, el señor hizo un ofrecimiento. El ofrecimiento era bastante más a lo que daba alguna cuenta que había hecho la parte, por lo cual dice, bueno, lo que se propuso en la negociación es un monto interesante, pero en vez de en una sola cuota, en 4 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Por lo cual, lo que quiero señalar con esto es que en la jurisprudencia hay innumerable cantidad de formas de cuantificar. Ahora, lo que no hay que hacer, me parece, es no explicar de dónde sale el número. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las sentencias. Es decir, y por todo lo que veo, 250.000. Bueno, ¿por qué 250.000? Porque vos me haces un mega análisis, me acuerdo de una sentencia de Junín buenísima, buenísima en analizar los presupuestos de la compensación, la figura y demás. Ahora, llegó al último párrafo sin saber cuánto va a pagar. Y en el último párrafo me dice, 150.000 es razonable, en 3 cuotas de 50. ¿Por qué 150.000 y no $1.000.000? O no 10 pesos con 50. Digo, eso me parece que las sentencias de compensación terminan de faltar a explicar de dónde surge ese mecanismo de a qué número llegamos, ¿no? Por eso estas sentencias me parecían interesantes de mencionarlas. Hay un caso muy interesante de Lomas también, que se publicó hace varias semanas, o algunas pocas semanas, en La Ley, y comentado por el doctor Solari, donde hay un cruce entre compensación y alimentos. Acá es una señora que inicia una acción solicitando se imponga a su favor un canon en concepto de compensación económica y como medida innovativa en carácter de amparo económico cautelar y provisional mientras se dilucida el reclamo de fondo o hasta entonces se resuelva la liquidación de los bienes en común. Dice, orienta tal amparo cautelar a obtener que esta judicatura imponga a M que continúe votando la totalidad de los gastos que hacen a la subsistencia cotidiana de la requirente, indicando que hoy en día el demandado asume dicho compromiso voluntariamente, pretendiendo que tal accionar deje de ser voluntario y se convierta en imperativo. Gastos relativos al alquiler de la vivienda, gastos de mantenimiento y servicio, cobertura de salud, tratamientos médicos específicos de su enfermedad, gastos de automotor de titularidad del demandado, que el actor le refiere tener bajo su exclusivo uso, alimentos, entrega de la suma de dinero en efectivo que el accionado suministraría, 450.000 pesos mensuales. Muy bien. Bueno, dice que estuvo en convivencia 17 años, que ella tuvo un rol de ama de casa, que estaba inserto en un rol de familia tradicional, que nunca fue libre para administrar dinero en efectivo
que todo lo cubre y lo cubría el señor, que impidió su desarrollo personal, que es el único proveedor económico de ella y de su familia, que tiene una grave enfermedad, que no puede trabajar, que él comenzó a ser vida de soltero en el medio de todo esto que ella le surgió esta enfermedad, que la separación de hecho aconteció con posterioridad a su diagnóstico el 31 de diciembre del 2020 y le ocasionó un gran dolor que el demandado no lo acompaña emocionalmente en semejante situación de un cáncer que estaba atravesando bastante severo. Dice que no quiere depender económicamente más del señor, que él la acompaña en esto de voluntariamente pagar los gastos, pero que no quiere que siga siendo solamente voluntario. ¿Qué dice el juzgado? Dice, la petición de compensación económica cautelar no parecería ser la solución más acertada ni justa, porque ella está denunciando una grave enfermedad preexistente, pero de la unión convivencial, no de un matrimonio, por lo cual no hay obligación alimentaria. El objetivo de la compensación no es lograr proveer los alimentos para el sostenimiento en caso de enfermedad grave, sino que persigue actuar como un mecanismo corrector para atenuar injustas desigualdades que se originaron con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. Entiendo que si bien nuestra legislación de fondo, nuestra Constitución, reconoce en la unión convivencial un modelo de familia legítimo, hay derechos que están digamos que no están iguales en el matrimonio y la unión convivencial, y este es uno, el derecho alimentario. Dice nada, dice los convivientes y de los alimentos, dice entonces una mirada respetuosa e integral del derecho alimentario como un derecho humano esencial dirigido a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona y a su vida plena y digna, junto con el mandato ya aludido de respeto irrestricto y protección integral de las diversas modalidades de familia, me inclina el convencimiento de que he de interpretar que los alimentos entre convivientes, pese a no encontrarse expresamente reglados en el título tercero que habla de uniones convivenciales, se encuentran incluidos en la faz material del artículo 519, sustentado por los artículos 719 y 2630 del Código Civil y Comercial. Esto es en orden público, asistencia en la unión convivencial y medidas cautelares en el marco de la unión convivencial en el proceso de familia. Por lo cual, dice, este vacío legal me viene a marcar la cancha, dice la jueza, y desde una mirada del artículo 1 y 2 del Código Civil me viene a decir, hay que analizar los casos desde los derechos humanos. Entiendo que debe reconocerse entonces el derecho alimentario por ser un derecho humano básico, fundamental y prioritario. Conteste ello con el principio de solidaridad familiar. Una interpretación contraria significaría colisionar con el principio de realidad e igualdad real de oportunidades y no discriminación que fundamenta nuestro Código Civil y Comercial. Por lo cual, dice, no solamente eso, sino de una perspectiva de género, dice, tengo que señalar que no es menos cierto que quienes relegan su crecimiento profesional y personal muchas veces son las mujeres por encontrarse dedicadas al cuidado del hogar, y esto también debo tenerlo en consideración a la hora de resolver esta cuestión, también como acción positiva a su beneficio. Por lo cual, hace lugar al planteo, pero no como compensación, sino como alimentos provisorios, digamos, pasando el 434, que habla de divorcio, a el cese de la unión convivencial, analizado a la luz del artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Entonces aplica analógicamente esas previsiones y termina otorgando una cuota alimentaria provisoria a favor de ella, ex conviviente de este señor. Y para terminar, vivienda, no hay mucha dificultad. Acá sí me interesa, en el marco del matrimonio, analizar que cuando habla de atribución del uso de la vivienda familiar, se incorporó el inciso D, que habla de intereses de otras personas que tienen el grupo familiar, y esto es, bueno, puede ser un caso que ha sucedido en provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, en la jurisdicción de Morón, o de La Matanza, no me estoy recordando, creo que es Morón, donde en el marco de esta familia vivían cónyuges, hijos adolescentes y padre ciego de la señora, abuelo de los hijos. Muy bien. Los chicos van a vivir con el padre. Pide atribución de la vivienda él con los hijos y pide atribución de la vivienda ella con su progenitor ciego. ¿Qué hace la jurisprudencia? Le otorga la vivienda a ella y a su progenitor. ¿Por qué? Porque los chicos son adolescentes, tenían 17 y 16, vivían un poco con la madre, un poco con el padre, qué sé yo, pero además decía, este señor que vivía hace 30 años en esta casa, mudarse le va a ocasionar un perjuicio más grande que a dos adolescentes. Dice, ¿por qué? Porque es otra vez aprender a moverse, porque está acostumbrado a ese lugar. Entonces, el código viene a traer esto. Dice, no solamente tener en consideración
la persona que se le atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en situación económica más ventajosa, la salud y edad de los cónyuges, sino también los intereses de otras personas que forman parte de este grupo familiar. Y en la unión convivencial, lo único que hay que tener en consideración es cuando se habla de que la atribución del uso de la vivienda es por 2 años, es sin perjuicio de los supuestos de procedencia que tienen que ver con el cuidado de los hijos. Sin perjuicio de no mezclar que en el marco de los alimentos a los hijos también está incorporada la vivienda, por lo cual no es que la mujer se queda con los pibes 2 años y tienen que irse todos. No, ojo con eso. Si estuviese ella sola o él solo son 2 años, pero si es con los hijos, es hasta la mayoría de edad. Ojo con eso, porque la atribución de la vivienda, protección al adulto, difiere entre matrimonio y unión convivencial. No respecto a los hijos. Y si los hijos están al cuidado de, entonces la atribución de la vivienda va a ser en beneficio, pero no con un plazo máximo de 2 años. Y esto es lo que ha ocurrido en un caso de la Sala de la Justicia Nacional, donde la primera instancia le dijo, por el marco de la atribución de la vivienda y alimentos, que se quede los hijos y disponer la atribución por el plazo de 2 años, apela ese plazo y la Cámara le dice, de ninguna manera, esto hay que revocarlo, porque justamente la atribución de la vivienda con el cuidado de los hijos está hasta la mayoría de edad de los hijos, no es plazo de 2 años. Distinto sería que esté ella sola ahí. Y en el caso de muerte, los supuestos de procedencia también se da cuando fue último hogar familiar de los convivientes y la persona sobreviviente carece de vivienda propia habitable e imposibilidad de tener adquirir una vivienda propia. Entonces acá los herederos del causante a los 2 años pueden solicitar ahí sí el desalojo o la acción que correspondan, pero 2 años tiene la atribución de la vivienda familiar. Bueno, terminamos. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Me quedé sin voz. Casi. Bueno, gracias, Federico, por ese sacrificio de que nos dejaste la voz. No, gracias por tu exposición. Bueno, como decía ahí el doctor Notrica, si alguien tiene algo que aportar, alguna pregunta, puede hacerlo tomando el micrófono. Recordarles que, bueno, en el chat ya pueden encontrar ahí el enlace para todo el material propuesto. Hay una serie de fallos, ¿no? Está la presentación esta que usaste, para artículos más. Sí, acá veo que Luz me está acceder a esa sentencia, no sé cuál, presumo que es la de, no sé si la de Neuquén o la de Esquel, pero cualquiera de las dos, ahora voy a ver qué te mandé, si no te las mandé, te las mando. O sea, no hay problema. Dale, y lo agregamos, lo que haga falta lo haremos ahí. Ahí lo vuelvo a pegar en el chat por si alguien no lo vio. Gracias. Pero bueno, en ese enlace pueden encontrar todo el material. Buenísimo. Acá Graciela levantó la mano. No sé si quiere. Vamos. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Sí, ¿vos? te hablaste todo. Me encantó tu exposición. Solamente me quedó pendiente algo. Yo te aclaro que yo soy consejera de familia en San Nicolás, en ¿Dónde? el juzgado número 1. En San Nicolás. Bien. Sí. Pero vivo en Varadero. Ah, bueno. Que forma parte del departamento, te quiero decir. Sí. Federico, lo que yo noté, o sea, cuando hablaste de los alimentos del cónyuge culpable con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código, o sea, que hay una corriente que está por el cese de pleno derecho, o sea, pero en la sentencia donde se evaluó la culpabilidad o inocente por el viejo código, Exacto. cuando ha sido impuesta, no en el marco de cuando hay un convenio. Cuando los cónyuges, en ese caso hay que probar las causales de las que habla la ley, que antes eran... Eso sigue siendo así. Y lo que vos aclaraste, está bien, y lo que vos hablaste del caso en concreto se planteó como un incidente de modificación, o sea, en virtud de haberse modificado las circunstancias de hecho que motivaron ese acuerdo.
pero vino por vía de incidente. No sé si ahí se habrá planteado alguna excepción o algo, pero bueno. No me recuerdo. Sí, pues fue por vía de incidente. Me acuerdo sí que había pasado algo bastante interesante antes, que claro, el divorcio se había iniciado en un juzgado civil y comercial, porque no había juzgado de familia todavía. Entonces, se inició el divorcio ahí, se acordó ahí, y cuando el señor inicia el cese de los alimentos en el civil y comercial, donde había tratado el divorcio, el juez del civil y comercial le dice, no, ahora a familia. Familia le hace la contienda negativa de competencia porque dice, no, previno el juzgado civil y comercial. Bueno, finalmente la Cámara dijo, todo va todo a familia, que tiene la especialidad. Y el juzgado de familia le dice no al cese porque el convenio a usted no le puso plazo. Pero siempre el juicio de eso puede pedir una modificación, vea qué va a plantear. Y el tipo lo pidió, si mal no recuerdo, 3 veces la modificación, y las 3 veces le dijeron que no. Y cuando los hijos cumplieron 21 años, los dos, y ninguno de los dos estudiaba en la universidad, plantea el cese de la cuota alimentaria de la cónyuge. Y dice, bueno, no le pago más a mis hijos, menos le voy a pagar a mi esposa, a mi ex esposa, que le pagué 23 años. ¿No? Y encima el tipo seguía siendo el mismo empleado de siempre, digamos, obviamente su sueldo por la situación económica no era absolutamente distinto, porque el tipo le pagaba, me acuerdo, 10% del sueldo, pero al principio eran 75 pesos, no sé qué, bueno, y ahora eran 12.000, no me acuerdo, pero era un monto así, pero siempre el 10%, y lo interesante también es que ella no decía nada. No se presentó. Estaba discutiendo él contra el juzgado, digamos, porque ella ni siquiera contestaba los agravios de él. Nada. No sé si hay un interés también de ella seguir cobrando. Entonces también me acuerdo que en la Cámara analizamos eso. Dijimos, ¿cuánto más? Si ni siquiera ella está oponiéndose a eso. ¿No? Bueno. Claro. Salimos por ahí. Claro. Bueno, muy interesante. Y después bueno, otra cosa que te quería marcar con relación a la fecha de disolución de la sociedad conyugal, cuando no se le traslada la propuesta, digamos, cuando se traslada la petición y no se manifiestan en relación a la fecha de separación de hechos. Digamos, si no dicen nada, digamos, acá nosotros, digamos, cuando sacamos la declaración, digamos, se declara disuelta la sociedad conyugal a partir de tal fecha, entre paréntesis, fecha denunciada por la parte actora, no controvertida por la parte demandada en su escrito de contestación. Claro. Y cuando, una salida. Y cuando hay dos fechas que no coinciden, digamos, luego de invitarlos a que accedan a ponerse de acuerdo, si no lo hacen, ponemos la más cercana en el tiempo, sin perjuicio de que en su oportunidad digamos, se reclame incidentalmente en caso de ser necesario para determinar con exactitud la fecha de liquidación de la sociedad conyugal. No, la fecha de liquidación de bienes. De bienes. Es que en realidad el único interés es ese. O sea, todo lo demás, que si el registro civil me pone una fecha, me pone la otra, está bien, puede ser oponible para terceros, pero que todo eso va a tener, ¿dónde va a estar? En la liquidación, porque los acreedores van a ir a querer cobrar ahí. También, a uno o a otro, después veremos a quién. Yo me parece que... dale, a ver, sí, dale. En la clase anterior, la expositora anterior dijo que eso nosotros no lo implementamos, ¿no? De diferir la fecha al momento de liquidar, que me pareció repiola también, ¿no? Porque, digamos, no tenía que dar, pero bueno. A mí me parece la mejor nada. salida. Me parece la mejor salida. Lo que pasa es que hay toda una cuestión ahí de, ¿qué hacemos? ¿Dictamos sentencias sin fecha? Sí. Lo que pasa es que, bueno, en la práctica y en la costumbre, digamos, es cómo voy a dictar una sentencia sin fecha de retroactividad, ¿no? No, el dictar la sentencia va a estar la fecha. Pero digo, ¿y el registro civil qué hacen sin la fecha? ¿Y qué pasa cómo se escribe la nota marginal? Bueno, nada, el registro civil tiene que cumplir con lo que la sentencia dice. Si la sentencia no puso fecha, tendrá que decir, se declaró disuelto el divorcio con la sentencia de fecha tal. Y después veremos a qué momento se retrotrae los efectos, porque en definitiva no trae ninguna... Yo coincido con lo que dijo la docente, no sé quién fue, no me acuerdo, pero bueno, que estuvo antes que yo. Coincido. Sin perjuicio de eso, en la doctrina y en la jurisprudencia hay varias. ¿Quién era? Silvana Ballarín. Silvina Ballarín, perfecto.
Sin prejuicio de eso, la doctrina y la jurisprudencia está bastante dividido y hay más que dos posturas, digo. No hay una unanimidad. Sobre todo cuando uno, digamos, lee la doctrina, aún personas que participaron en la reforma del código, por ejemplo, Chile y Herrera, piensan diferente. Y las dos participaron en lo mismo. Digamos, es interesante plantearlo, ¿no? Me parece que está... Y pasa, porque parte de los divorcios llegan con separación de hechos previa. La gente no se separa el día que inicia la demanda o la petición. Bueno, muy, muy amable, muy, No, muy, muy gracias. clara tu explicación. Gracias por Te la felicito. participación. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene algo más para comentar. Mientras tanto, les voy recordando que, bueno, continuamos con estos encuentros el próximo lunes. Le va a tocar ahí el turno a la doctora Martina Salituria Mejúa, que va a estar exponiendo acerca del sistema de protección integral, derechos niñas, niñas, adolescentes, con perspectiva de género. Así que, bueno, eso es lo que tendremos la semana que viene. No se la pierdan que voy a hacerle el chivo. Pero es mi favorita, es mi persona favorita en este mundo académico. Así que si confían un poquito en mí... Ahí ya está, tienen que venir todos. La amamos total. Bueno, no ha aparecido otra pregunta, así que Federico, Bueno. nuevamente darte las gracias por tu tiempo, por tu exposición, desde ya a todas las personas que nos acompañan y bueno, nos seguiremos encontrando seguro pronto. Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer enorme compartir estos espacios. Un beso para todos y nos vemos pronto. Y feliz día otra vez. Chau, gracias.